¿Por qué las regulaciones contra el cambio climático llegaron tan tarde? ¿Por qué las regulaciones contra las empresas más contaminantes, las petroleras, fueron tan suaves? Esto se explica por un fenómeno conocido como el negacionismo del cambio climático, que esta es otro tipo de pandemia que aqueja al país que por décadas ha sido el mayor contaminante de la Tierra, Estados Unidos. En este video te voy a explicar cómo unas cuantas empresas pudieron influir en la democracia más poderosa del mundo para dejar que la Tierra siga calentándose mientras ellos llenan su bolsillo. Y al final analizar la reflexión de que el daño ya está hecho y a la generación que le toca reparar este problema va a ser a nosotros los jóvenes. Yo soy Glenn V. Zambrano. Comencemos. Esta es la verdadera historia de cómo lentamente nos mintieron acerca del cambio climático y cómo las empresas dejaron que se hiciera un problema grandísimo, pudiendo haberlo solucionado en su momento. En los 70s todo era amor y paz, pero también comenzó la creación de una empresa de energía que probablemente conozcas, llamada Exxon. Ellos estaban obsesionados con lo que todavía nos obsesiona hoy, la innovación. En ese entonces, la compañía petrolera Exxon decidió invertir en ciencia. Los científicos contratados por Exxon, ojo aquí, los propios científicos de Exxon fueron los primeros en presentar una serie de artículos innovadores para su época que explicaban que la quema de combustibles fósiles influía en el clima, ya que el dióxido de carbono liberado provocaba un efecto invernadero. ¿No es algo irónico que las mismas compañías petroleras descubrieran el cambio climático? Esto sucedió a inicios de 1980, en la misma época en que el precio del petróleo iba disminuyendo, por lo que los altos mandos de Exxon optaron por ignorar la información y en cambio centrarse en hacer crecer el negocio petrolero. En 1982, los propios científicos de Exxon regresaron nuevamente con sus jefes, esta vez con una investigación más exhaustiva que decía, sí, esto es peor de lo que pensamos. La investigación estaba basada en lo que Exxon planeaba hacer con respecto a la extracción de combustibles fósiles. Decían que calentaría el clima, haría subir el nivel del mar y aumentarían las sequías. En sus propias palabras, textuales, los seres humanos sufrirán efectos que de hecho serán catastróficos, por lo que los científicos propusieron una reducción importante en la combustión de fósiles. Lenny Bernstein, un ex empleado de Exxon, declaró públicamente: en la década de 1980, Exxon necesitaba comprender las precauciones que tenían estos científicos sobre el cambio climático para que pudiera haber una regulación de proyectos futuros. Estaban muy por delante del resto de la industria en este tipo de preocupaciones ambientales. Exxon pudo haber sido de los más innovadores y tal vez hubieran podido aprovechado en ese momento en la historia para irse a otros ramos del sector energético, como invertir en fuentes de energía alternativa, pero en su lugar decidieron mentir. A ti, a mí, a tu tía, a todos. Son los 80s y por primera vez se publica un memorando interno en Exxon que dice que se debe comenzar a ver que los datos científicos sobre el cambio climático no son ciertos. En pocas palabras, Exxon empezó a ir en contra de sus propios científicos y plantó la semilla de lo que ahora conocemos como la negación del cambio climático. Así lo dice un extracto de un memorando interno de Exxon en esas épocas, lo cito: actualmente no hay evidencia científica concreta de que la Tierra se esté calentando. Si la Tierra estuviera en una tendencia de calentamiento, es probable que no lo detectemos antes de 1995. Lo más frustrante de esta historia es que Exxon creía en sus científicos y sus predicciones del cambio climático. Comenzaron a construir plataformas de perforación en el océano un poco más arriba, para hacer frente al aumento del nivel del mar que sus propios científicos predecían, pero ellos decían que no se hiciera caso. También comenzaron a planear en perforar en el Ártico, porque como sabían, el hielo marino del Ártico se iba a derretir, iba a ser más fácil llegar a ese petróleo. Ya para finales de los 80s, los efectos del cambio climático comenzaban a hacerse claros. La revista Time tenía una imagen del planeta encadenado debido al cambio climático en su portada, pues el impacto de la quema de combustibles fósiles se hizo de conocimiento público. En ese momento, el 80% de los estadounidenses afirmaba que el cambio climático era un problema y aceptaba que era causado por la quema de combustibles fósiles. A diferencia de lo que se dice hoy, en ese entonces no era un problema político. George Bush, un republicano, en su campaña electoral de 1988, después de un año de fuertes oleadas de calor que mató a miles de estadounidenses, dijo: no digamos que estos problemas son demasiado grandes, que es imposible que un individuo o incluso una nación tan grande como la nuestra resuelva el problema del calentamiento global, o la pérdida de bosques o el deterioro de nuestros océanos. Mi respuesta es simple: se puede hacer y debemos hacerlo. No olvidemos todo lo que hemos logrado desde que América prestó atención en preservar el medio ambiente bajo una administración republicana en 1970. Este es el momento en el que las compañías petroleras comenzaron a tener miedo de las malvadas regulaciones del gobierno, por lo que comenzaron a mejorar sus campañas para aumentar la negación del cambio climático.
y se volvieron muy creativos. De hecho, ellos comenzaron con las notas pagadas que ahora vemos en los periódicos, donde parece un artículo pero en realidad es un anuncio pagado. Uno de los anuncios que pagaron en The New York Times decía: una de las esperanzas más grandes del debate sobre el cambio climático deben ser los beneficios logrados a través de la tecnología. Nótese cómo comenzaron desde ese momento a usar la palabra debate, que se sigue viendo hoy en día como si el hecho debiera ser puesto a debate. Y nótese cómo quieren hacer parecer que el cambio climático puede ser algo bueno porque gracias a eso vamos a inventar nuevas tecnologías para afrontarlo. Comenzaron a pagarle en secreto a científicos para promover la ciencia falsa. En un artículo llamado Cambio Climático, un grado de incertidumbre, la primera línea dice: el debate sobre el cambio climático ha sido largo, complejo e intenso. Esto por supuesto no es cierto, porque según su propia ciencia no hubo realmente un debate en absoluto. Ni fue largo, ni fue complejo, ni fue intenso. Es una explicación bastante corta, simplemente es que la quema masiva de CO2 crea un efecto invernadero que calienta el planeta, punto. Inclusive en 1997, Lee Raymond, el CEO de Exxon en ese momento, dijo en una presentación que no, que de hecho los científicos de Exxon descubrieron que la Tierra se estaba enfriando, es decir, que mintió más de 20 años después de que sus propios científicos descubrieron por primera vez el hecho de que el efecto invernadero era real. Y el nombre de su presentación fue ¿Se está calentando la Tierra? ¿Los combustibles fósiles causan el calentamiento global? Lee Raymond también es la persona que comenzó a hacer del cambio climático un tema político. Lee Raymond convenció a George Bush Jr. de ir en contra de su promesa de campaña y de eliminar el dióxido de carbono de la lista de contaminantes. Esta es una de las primeras veces que vemos que el cambio climático se convirtió en un tema político, de izquierda o derecha. En ese momento, el Partido Republicano estaba bajo mucha presión de estas grandes compañías petroleras y lanzaron este memorándum. El debate científico se está cerrando, en nuestra contra, pero aún no se ha cerrado. Todavía hay una ventana de oportunidad para desafiar la ciencia. Más adelante, en el memo dice: si el público llega a creer que los problemas científicos relacionados con el calentamiento global están resueltos, sus puntos de vista sobre el calentamiento global cambiarán en consecuencia. Por lo tanto, debemos continuar haciendo de la falta de certeza científica un tema principal de debate. El partido gobernante, ¿a quién les recuerda? Todo este arduo trabajo en tratar de hacer de la información científica un hecho debatible, valió la pena para ellos. En 2017, alrededor del 90% de los estadounidenses no sabía que existía un consenso científico sobre el calentamiento global. El 52% de los estadounidenses piensa que la amenaza del cambio climático ha sido exagerada. El calentamiento global y el cambio climático son causados por nuestra inmensa quema de carbón, gas y petróleo para obtener energía. Esto hace que la liberación de carbono se combine en la atmósfera con oxígeno, creando CO2, o sea dióxido de carbono, que atrapa el calor que se habría irradiado al espacio. Debido a esto, el calor extra atrapado cerca de la Tierra es equivalente al calor de 400.000 bombas del tamaño de lo que se arrojó sobre Hiroshima, pegándole a nuestra atmósfera todos los días. Para el año 2100, el aumento del nivel del mar costará al mundo $14 billones. 9 de las 10 olas de calor más mortíferas en la historia humana registrada han ocurrido desde el año 2000. Desde la década de 1970, el 60% de la vida silvestre del mundo ha muerto. Si continuamos con nuestras emisiones actuales de gases de efecto invernadero, para el 2070, las regiones tropicales, que hoy reciben un día de calor húmedo fuerte al año, recibirán entre 100 y 250. 100 millones de árboles han muerto solo en California en los últimos 10 años, y los estudios muestran que para 2050, si las temperaturas no dejan de aumentar, una cuarta parte de la Tierra estará en sequía extrema y desertificación. Stephen Hawking, entre en serio y jugando, le dio a la humanidad un plazo de un siglo para dejar la Tierra, ya que puede ser la única forma de salvarnos. ¿Y quién va a pagar por esto? No va a ser Lee Raymond, su jubilación es de solo $400 millones al mes. El cambio climático es real. No caigamos, como sí cayeron nuestros vecinos norteamericanos, en las mentiras y en los cuentos a medias. Estas compañías petroleras hicieron todo esto porque querían ganar dinero para sí mismas, pero a nosotros ya nos toca pensar en el futuro. Nosotros, como jóvenes, somos los que vamos a quedarnos a resolver este problema. Un problema que no es necesariamente nuestra culpa. Todas estas mentiras y engaños que estas empresas hicieron a la conciencia pública y que han puesto gobernantes a los que no les importa el medio ambiente, pues son mentiras injustas, pero ahora nos toca a nosotros descubrir cómo lo vamos a arreglar. En el siguiente video vamos a hablar sobre la esperanza, vamos a hablar sobre las opciones que tenemos y qué nos toca hacer a todos como personas, como empresas, como gobiernos, como sociedad, para detener y revertir el problema del cambio climático que nos heredaron.